Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Dios les bendiga. Vamos a hacer el estudio bíblico de hoy, viernes 4 de diciembre ya, 2020. Es increíble cuánto hemos ya pasado por este año 2020 y cuánta devastación ha hecho este año. Ha traído este año a todos los países del mundo. Hermanos, hay que seguir en oración, hay que seguir en orando, pidiendo por los países que están siendo afectados por los huracanes, por nuestro país que está siendo afectado por esta pandemia, que parece que viene otra ola fuerte. Tenemos que tener cuidado, tenemos que estarnos cuidando, tener precaución, estar siempre usando máscara si vas a andar afuera, lavando las manos con jabón, con agua, bastante bien, tomando sus vitaminas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es seria, esta enfermedad está enfermando a muchas personas. Y aunque muchos se recuperan, sí, hay muchos que están perdiendo la vida también. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser responsables. Si tenemos síntomas, alejarnos de las personas, porque no sabemos a quién se puede infectar y quién puede perder su vida. Sí, la verdad sí es que muchos se recuperan y vuelve toda la normalidad, pero también hay muchos que no. Entonces tenemos que tener cuidado. Si tenemos síntomas, como les digo, estarnos siempre usando una máscara, lavándonos nuestras manos, separarnos de las personas y no nos sentemos bien. Pero últimamente el que tiene la última palabra es el Señor Jesucristo, y por eso es que estamos aquí, para estudiar más de su palabra, para comprender más de su palabra, de lo que nos quiere decir. El Señor últimamente tiene la vida en sus manos. Recuerden que Él tiene las llaves de la muerte. Así es que Él tiene todo el poder. Amén. No nos preocupemos por esa parte, pero mientras estamos aquí en el mundo esperando que regrese Él o que nos lleve, tenemos que estar trabajando para el reino de Dios, llevando la palabra que es sustancia para nuestros espíritus, para el hombre interior, la mujer interior. Tiene que estar siempre llena de la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir estamos estudiando la primera carta a los Corintios, primera de Corintios. Estamos en el capítulo 3. Así es que hay que ir a traer nuestras Biblias, ponernos cómodos y empezar el capítulo número 3 de primera de Corintios. Amén. También, hermanos, les pido oración por todos los países que están siendo afectados por el huracán allá en Centroamérica. Pedimos por ellos. Muchas personas también se quedaron sin hogar, sin casa, sin nada. Como les digo, este año ha sido devastador, pero en Cristo tenemos nuestra esperanza. Aunque perdamos todo, aún la vida, el Señor la tiene en sus manos. Recuerden que Cristo dijo: el que pierda su vida por mí, la hallará, pero el que halle su vida aquí en el mundo, la perderá. ¿Por qué? Porque se va a olvidar de Dios. Vamos a orar. También un recordatorio: los domingos en la iglesia Capilla del Calvario, Palm Desert, California, están invitados todos aquellos que no tengan una iglesia y quieran asistir a una iglesia donde se
se enseña la palabra de Dios, donde solamente hablamos de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, vamos leyendo qué es lo que nos enseña el Señor. Amén. Estamos ahorita en el libro de Jonás, estamos por terminar el libro de Jonás, capítulo 4. Y terminando Jonás, vamos a entrar al libro de Esther. Preparen sus Biblias y si quieren, vayan leyendo antes para que sepan qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos a orar para comenzar el estudio. Como les dije, 1 Corintios capítulo 3. Hoy en este viernes 4 de diciembre del 2020. Todos aquellos que me están escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, les mando un saludo, un abrazo fuerte y que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Amén. Mi deseo es que en esta tarde, todo aquel que no haya entregado su vida al Señor, que lo haga hoy, desde aquí en adelante, que el Señor sea su Salvador, que el Señor sea su Rey y que Él es el que dicte qué es lo que va a pasar con la vida de cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesucristo últimamente fue el que nos da ese aliento de vida y Él fue el que nos creó desde un principio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Bendito eres, Señor, sobre todas las cosas. Señor, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Tú, Señor, que muriste por nosotros en esa cruz para poder salvar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes. Te pedimos, Señor, que nos des luz, que estas palabras que vamos a leer, esta palabra que vamos a leer en tu Biblia, Señor, en tu palabra, Señor, te pedimos que nos guíen y que sean de aliento y que sean de exhortación para nuestras vidas y que nos enseñen a cómo vivir la vida que sea agradable a ti, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre. También, Señor, manda de tu Espíritu Santo que nos guíe, que nos guarde y que nos lleve a toda verdad, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, tenemos nuestras Biblias. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Vamos a comenzar, vamos a leer el capítulo rapidito para agarrar un poquito de sabor de lo que está hablando Pablo aquí. Pablo ahora va a darles una regañada a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos deberían de estar un poco más maduros de lo que en realidad están. Entonces Pablo aquí les va a enseñar cuáles son sus defectos, pero más que nada les va a enseñar qué tienen que hacer para poder mejorar. Lo bueno de Dios es que su misericordia es siempre, nunca se acaba, es inalcanzable. Amén. Perdón, no es inalcanzable, nunca termina, pues. ¿Ok? Pero esa no es excusa para que hagamos y vivamos la vida como nos plazca. Amén. Dice, Jesucristo dijo que el que quiera ser su discípulo hace sus mandamientos o sigue sus mandamientos. Todo aquel que es discípulo de Cristo oye la voz de Cristo y hace lo que el Señor le manda. Amén. Eso es lo que nos diferencia de un seguidor de Cristo, un discípulo, a una persona que solo dice que conoce al Señor, pero vive su vida como lo dicta la carne, como vamos a mirar hoy aquí en el capítulo 3. Amén. Vamos a comenzar. Capítulo 3, versículo 1 dice: Y yo, hermanos,
No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervo por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió, perdón. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito, arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, por supuesto. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Así permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento. Él recibirá recompensa. Número 15. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente, hágase necio para llegar a ser sabio en las cosas de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios y la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios.
Aquí Pablo les trae una exhortación fuerte a los hermanos. Les dice que ya deberían de ser maduros, ya deberían de estar comiendo carne, ya deberían de estar comiendo comida sólida, cosas que no son ya nada más fundamentales, sino que cosas más, misterios más profundos de la palabra de Dios, pero no estaban listos para eso. Mira, comenzamos el versículo número 1, dice, y yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo dice, quisiera hablarles como hombres y mujeres espirituales, pero no puedo, porque son carnales. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Una persona carnal es dominada por los deseos de la carne. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significan los deseos de la carne? Bueno, vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y dice así. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y estas son inmoralidad sexual. Mira con la cual comienza. Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es una persona que es carnal, que sigue estos deseos de los cuales Gálatas acaba de describir. La carnalidad de aquellos creyentes era indicada o era una indicación de su inmadurez. A la luz de todo lo que les había enseñado, deberían de haber sido ya maduros. Pablo les había enseñado ya los misterios. Pablo les había enseñado ya la cruz. Todo lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Se acuerdan en el capítulo 2? Que Él dijo que Él decidió enseñarles nada más que Jesucristo y Jesucristo crucificado. Él les enseñó, no tenían ya excusa. Pero ellos, vamos a mirar por qué seguían siendo carnales. Versículo 2 dice, y les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden. Hasta la fecha, todavía no estaban listos para poder recibir los misterios más amplios de Dios. ¿Ok? Es fácil evaluar. Es fácil evaluar si somos carnales o no. La pregunta es, ¿cuál es tu apetito? ¿La palabra de Dios o lo que está pasando en el mundo? ¿La televisión, la computadora, las fiestas, los parties, etcétera, etcétera? Mira lo que dice Hebreos 5, 10, 14. Dice, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesucristo. De esto
tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. ¿Por qué? Porque tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dice, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Una persona madura ya sabe, ya no tiene que estar preguntando si, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Un cristiano puede hacer esto? ¿Puede hacer aquello? No, ya puede discernir cuál es el bien y cuál es el mal. ¿Por qué? Porque están en la palabra. Porque leen la palabra y la palabra de Dios enseña a cada persona lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse. Número 3 dice, porque todavía son carnales. ¿Ok? Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? ¿Ok? Eso, dice Pablo, eso es lo que pasa en el mundo normal. Hay contiendas, hay peleas, hay desacuerdos fuertes, tan fuertes que se separan. Eso ya no debería de pasar con ustedes, dice Pablo. Una persona que no decide si estar con Dios o estar en el mundo es carnal. Asisten el domingo a la iglesia, escuchan el estudio. Estas personas son miserables. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque tienen mucho del mundo en ellos para disfrutar de las cosas de Dios. Y tienen mucho de Dios para disfrutar de las cosas del mundo. Por eso son miserables. No viven a gusto ni en el mundo ni con Dios. Porque no se han decidido, quieren estar en los dos lugares. Y el Señor dijo, no se puede. No se puede tener dos personas que te manden. No puede ser Dios y el mundo, porque le vas a hacer mal a uno y vas a quedar en mal con el otro. Mira lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 17. Son personas que están en medio. Capítulo 3, versículo 15 dice, yo conozco tus obras, está hablando Jesús, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¡Auch! 17 dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado. ¿Ves? El Señor está diciendo esto. Miserable, pobre, ciego, y además estás desnudo. Número 18 no estaba incluido, pero mira lo que dice el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te haga rico. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? No quiere decir que vayas y compres cosas de Él. Jesucristo dijo
que hagamos tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, porque aquí en la tierra se echan a perder. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Haciendo, primero, entregando nuestra vida al Señor, y segundo, somos hechos nuevas criaturas para buenas obras. Así es como hacemos tesoro en el cielo. Por eso dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Vamos a hablar un poquito más adelante de la desnudez de las personas en que viven. Número 4 y 5 dice, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Otra vez dice Pablo. Número 5 dice, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió. ¿Ok? El favoritismo y las facciones fueron resultado directo de la carnalidad de la iglesia en Corintios. Mira, versículo 1, 11 y 13 dice, porque se me ha informado que ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Pedro, y otros, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? No. Cristo es el fundamento de todo. Así es que no debe de haber favoritismo en las personas, porque vamos a mirar que todas las personas son iguales. Todos los ministros son iguales. Nadie tiene un rango más grande que otro. Pablo era igual que Apolos, igual que Pedro, igual los ministros de hoy. No tienen algo especial. Solo que fueron escogidos por el Señor para llevar su palabra. Pablo y Apolos, miren, trabajaban juntos para el mismo Dios, mientras los de Corintios estaban divididos entre ellos. ¿Qué dice Jeremías 17? Algo fuerte aquí. La palabra a veces es fuerte, pero nos exhorta. Jeremías 17, versículos 5 y 6. Dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el Arabá. No verá cuando venga el bien, sino morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e inhabitable. ¿Qué fue lo que les prometió el Señor a los israelitas? Llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Llevarlos a un lugar donde fluía
la leche y la miel, ¿verdad? Donde todo estaba, era una tierra fértil, donde había comida, donde había todo. Pues el Señor promete llevarte ahí también a ti. Promete que tú vas a vivir una vida donde vas a llegar a la tierra prometida, donde no te va a faltar nada. Pero tienes que ser obediente, tienes que seguir madurando, tienes que seguir en los pasos de Dios. ¿Ok? No puedes poner los ojos en otra persona, sino que siempre poniendo tus ojos en el consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Número 6, del 6, 7 y 8 dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. ¿Ves? La obra es de Dios, no es de nosotros. Número 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Y número 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá, aquí viene la parte, recibirá su recompensa conforme a su propia labor. ¿Ok? Cada uno va a recibir una recompensa por la misión que se te haya dado, por los talentos que se te hayan dado. ¿Ok? Jesucristo dio una parábola una vez y dijo, un señor dueño de todo dejó encargados a unos siervos. A uno le dio 10 talentos, a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2. El primero los dobleteó, el segundo los dobleteó y el tercero no hizo nada. Entonces le dijo, siervo malo, desobediente, dice, más bien hubieras siquiera puesto ese dinero en el banco para que recibiera interés, pero ni siquiera eso hizo. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con las cosas que Él nos ha dejado? Con la sabiduría, con las cosas que debemos de usar juntos en la iglesia. El discernimiento, el don de sanación, todo eso tenemos que usarlo para las personas. No es para nuestro beneficio, es para el beneficio de la iglesia. El hombre simplemente planta la semilla, que es la palabra. La riega, que es los estudios. Cada vez que hacemos un estudio estamos regando la palabra de Dios. Pero solo el Señor hace que la semilla germine y que crezca la planta y que dé fruto. Ahora vamos a mirar los frutos del Espíritu. No los frutos, ya miramos los frutos de la carne, de como Pablo les decía, ustedes son carnales. ¿Ok? Pero ahora Pablo les dice, necesito de que ustedes sean espirituales. Vamos a Gálatas 5. Está en el mismo capítulo donde están los frutos de la carne, versículo 22 al 24. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley para el amor, no hay ley para la benignidad, no hay ley para la bondad, no hay ley para la fe. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, ¿ves? Ya no son carnales, ya son espirituales. Con sus pasiones
y deseos. Todos los instrumentos humanos que Dios utiliza para producir la vida de salvación son considerados y recompensados por igual. Lo que importa es la disposición voluntaria a ser usados por Dios. Eso es lo que importa. ¿Cuál es tu disposición para que Dios te use? Mira lo que dice Mateo 20. Vamos a Mateo, capítulo 20, del 8 al 15. Dice, al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajadores trabajaron solo 1 hora. Los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Por qué? Porque los primeros comienzan a murmurar y comienzan a hablar del Señor, y por eso es que van a ser últimos. Si tú estás contento con lo que el Señor te dé, tú vas a ser primero. Pero si tú te pones a murmurar que tú te mereces más, que tú tienes más, que tú quieres más porque has trabajado más que otros, tú tienes mucho tiempo en el ministerio, ¿cómo es posible que llegue uno y que el Señor lo bendiga más que a ti? Aunque tú no estás mirando que a lo mejor les está dando la misma bendición que te da a ti, pero a ti al mirarlo en ellos se te hace más, como a estos jornaleros. Así es que por eso dice el Señor, hey, yo puedo darle la bendición a quien quiera dársela, es mía. Nuestro trabajo es estar contentos por todo lo que tenemos y todo lo que nos bendice. Él ya nos ha bendecido totalmente, no nos falta nada, ni físico ni espiritual. Nunca te va a faltar nada si tú eres un hijo de Dios. Número 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Pablo, Apolo, Pedro y todos los ministros son obreros iguales en el campo de labor. Pero la vida espiritual de ese campo es el resultado exclusivo de la gracia y del poder de Dios. Lo único que podemos hacer como ministros es regar la palabra, es sembrar la palabra. ¿Ok? De allí en adelante, todo el trabajo es del Señor. Él va a decidir a quién le va a dar más, a quién le va a dar menos y quién va a dar más fruto. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de cada persona. Mateo 9, 37 y 38.
Ahí en el mismo libro, Mateo, capítulo 9, 37 al 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muchas almas afuera que están ya listas para recibir a Cristo. El problema es que faltan ministros. Por eso Jesucristo dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos están disponibles. Se les da el llamado, pero no quieren ejercerlo. Entonces, por eso dice el Señor, pídanle, ruéguenle a Dios que vengan más ministros para que esas almas que ya están listas para dar su vida al Señor puedan ser salvas. Pablo aquí hace una transición de agricultura a arquitectura. Ya nomás está hablando de semilla y de regar y de dar fruto. Ahora comienza a hablar de un edificio. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto. Estaba hablando como de un huerto, ¿verdad? Con semilla, con fruta, con árboles de Dios, dice. Y ahora dice edificio de Dios. El número 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito, arquitecto, que he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Número 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo comenzó con el fundamento de Cristo y dice, no puede venir otra persona y agregarle a ese fundamento con otro fundamento. El fundamento tiene que ser Cristo y todo lo demás con lo que se va a ser edificado el edificio tiene que seguir siendo Cristo. ¿Ok? So, la fundación en que se edifica un edificio cristiano no es en principios, sino en Jesucristo mismo. Los principios ya vienen cuando conocemos a Cristo. Primera de Pedro 2, 4 y 6 dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, versículo 4 al 6 dice, acercándose a él la piedra viva. Aquí Pedro está hablando. Recuerda que a Pedro fue el que le dijo al Señor Jesucristo cuando él les preguntó, ¿quién dice que soy yo? Y todos decían un profeta, unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista resucitado. Y él les dice, sí, ok, pero ustedes que me conocen, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo, Pedro, nadie te ha revelado esa verdad más que mi Padre que está en el cielo. Ahora Pedro dice, acercándose a él, a la piedra viva. ¿Ya ven que no es Pedro? Es Jesucristo, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados, ¿ven? También nosotros somos piedra. También nosotros somos piedritas para edificar el cuerpo de Dios, el edificio de Dios. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo y a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios
por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo. Jesús estaba autorizando a Pedro y por extensión a todo creyente autoridad para declarar las buenas nuevas de salvación. Así es como edificamos el edificio, llevando la palabra de Dios, llevándoles las llaves del reino para que puedan entrar. Las llaves del reino es la palabra, Jesucristo, las buenas nuevas del Señor. ¿Ok? Por eso dice aquí en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. 12 y 13 dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Desde el día en que uno cree en el fundamento que es el Señor Jesucristo, desde ese punto en adelante está edificando el edificio de Dios. Y lo estás edificando con oro, lo estás edificando con plata, con piedras preciosas, o con madera, o con heno, o con hojarasca, que se va a quemar y se va a convertir en nada. Recuerda qué es lo que cuando el oro es purificado, cuando hay otras cosas entre el oro y le ponen fuego al oro, ¿qué queda? Todo lo demás se quema, pero el oro queda puro. Entonces, lo que está hablando aquí el Señor, Pablo, es que el Señor está buscando obras que duren. Obras que cuando sean purificadas por el fuego, van a quedar como oro, perfectas. Está hablando de los frutos. Si tú obras en los frutos del Espíritu, esas obras van a ser quemadas y lo que va a quedar va a ser la pureza de la obra. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Mira, Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Pero aquí, sus ojos eran como llama de fuego. El fuego que va a estar mirando la obra de cada cristiano para ver si es oro, plata, piedras preciosas, madera que se va a quemar y no va a quedar nada, heno que se va a quemar o hojarascas. Hojas así que se juntan, que están secas. Cuando le llega el fuego, ¿qué queda? No queda nada. Todo se desvanece. Así es que el Señor juzgará tus obras para el ministerio sobre el fuego. Número 14 dice, si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Todo lo que sea logrado en su poder y para su gloria, que es todo lo que hagan las personas, todo eso sobrevivirá. Todo eso ahí es donde tú vas a llevar y vas a hacer tesoros en el cielo. Porque todo esto va a sobrevivir. Mira todo lo que escribió Pablo sigue dando fruto, aún cuando él ya no está aquí.
así tus obras, como la palabra de Dios escrita, que tú hagas, que ayude a alguien más, tu testimonio, tu ejemplo, tu legacy, como le dicen en inglés. ¿Qué es lo que vas a dejar? Eso, si está basado en los logros del poder de Dios, va a durar. Pero si no, no va a durar. Vamos a Mateo 25. 21 al 23. Dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2,000 monedas, dijo, Señor, me entregaste 2,000 monedas. He aquí, he ganado otras 2,000. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre el que es responsable en las cosas pequeñas, será puesto responsable por cosas mucho más grandes que eso. De eso está hablando el versículo 14, donde dice, si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, no sobre tus fuerzas, no sobre lo que tú puedes hacer, sino sobre el fundamento de Cristo, haciendo las cosas correctamente. Esas cosas, dice, sobre el fundamento, Él recibirá recompensa. Número 15, si la obra de alguien es quemada, Él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Ningún creyente perderá su salvación, sin importar cuántas cosas en su vida carezcan de valor o que no haya cosas, obras de las cuales van a permanecer. ¿Ok? Porque todo el que entienda que Cristo es la fundación de vida eterna será salvo, pero no tendrá corona para arrojar a los pies de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 4, 10 y 11? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, y al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres tú, oh Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Esas coronas que tú te ganaste o haciendo el bien, haciendo las cosas bien, vas a poder agarrar esa corona y arrojarla a los pies de Cristo, entregándosela diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el que eres digno, no yo. Pero si tú no tienes corona para arrojar, ¿cómo te vas a mirar? Vas a quedar en vergüenza. Así es que por eso aquí dice, sí, si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida. Esa es la pérdida que va a sufrir. Pero, dice, él servirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como
por fuego. Número 16. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? La palabra para el templo es la palabra griega naos, N-A-O-S. Se refiere al lugar del templo más santo, que es el lugar santísimo. Hebreos lo describe así. Hebreos 9, del 3 al 7 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahí estaba el incensario de oro y el arca del pacto. El arca del pacto estaban en el lugar santísimo. Enteramente cubierta con oro. En ella estaba un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas fueron después así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Entraban siempre. Dice, pero el 7 dice, pero en la segunda, una vez al año entraban el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Así es que no eres el templo de Dios, nada más el templo completo, sino que eres más especial que eso. Eres como el lugar santísimo, el lugar más especial, donde no podía entrar el sacerdote lleno de pecado, sin antes ser cubierto por la sangre de un cordero. ¿Ok? Todos juntos, como iglesia, somos el lugar santísimo de Dios. Por eso es que Él nos ama y por eso Pablo dice aquí, dice, no saben que son. No dice, no saben que eres. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Está hablando de la iglesia. Está hablando de todos los creyentes juntos en el cuerpo de Dios. Somos el templo. Somos el templo de Dios. Amén. Número 17. Si alguien destruye el templo de Dios, está hablando de la iglesia. Si alguien quiere hacerle daño a la iglesia, si alguien destruye el templo de Dios, lo destruirá él, porque santo es el templo de Dios, el cual son, otra vez, ustedes. ¿Ok? Todo aquel que cause división o contaminación, poniendo de más o quitando a las enseñanzas, será destruido por Dios. La palabra destruye en griego no significa condenar. ¿Ok? Mucha gente se desvía. ¿Sabes qué significa? Significa disminuir. El que disminuya la iglesia también será disminuido. Vamos a Mateo otra vez. Mateo 18, 6 y 7. Dice, y a cualquiera
que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Hay de aquel que ocasione que alguno de sus pequeñitos que acaban de creer en Cristo, que los hagas tropezar. Que tú que conoces la palabra de Dios, digas cosas que los haga tropezar. Y vamos adelante porque nos queda poco tiempo. Número 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio, en esta edad presente hágase necio para llegar a ser sabio. Vamos a leer 18, 19 y 20 de una vez. 19, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios y la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los que contaminan a la iglesia creen que pueden destruirla por medio de su sabiduría humana. Les convendría mucho mejor rechazar esa sabiduría y aceptar la locura de la cruz de Cristo. Vamos a Job, capítulo 5. (13 y 14). Dice: Él atrapará a los sabios en sus argucias, y Él designó de los sagaces el trastorno. De día se encuentran con las tinieblas y a medianoche andan y a mediodía andan a tientas como de noche. Los sabios piensan que lo saben todo, pero en las cosas del Señor no saben nada. Pablo le recuerda que la sabiduría humana no puede salvar, tampoco puede edificar a la iglesia, mucho menos impedir su crecimiento. Salmo 94:11 dice, estamos por terminar: el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Los pensamientos de los hombres son vanidad. ¿Ok? Así es que el Señor no les pone atención. Por eso Pablo decía, ustedes son carnales todavía, les falta mucho. Número 21. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Un cristiano nunca debe exaltar o confiar en otro ser humano, ni siquiera en los ángeles. ¿Ok? Siempre tiene que ser la fundación en Cristo Jesús. Vamos a Juan, capítulo 5, del 4 al 9. Dice, se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo. Esta la vamos a leer de la Reina Valera 1960. Dice, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque
y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¡Wow! Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió. Mira su respuesta. Él tenía la mirada en el hombre, no en Dios. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo a quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Ves? Nadie debe de poner sus ojos ni en el hombre, ni siquiera en los ángeles. Tiene que estar siempre en Cristo Jesús. Número 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes. ¿Cuánto tiempo duraremos en una condición paralítica espiritual, así como este señor que duró 38 años, dependiendo y exaltando a otros seres humanos igual de manos que nosotros? Perdón, igual de mancos que nosotros. Ya ni puedo leer mis notas. Igual de mancos que nosotros. Todo ser humano necesita de Cristo. Todo ser humano necesita del Señor. No puedes poner tus ojos en nadie más que sea Cristo. Vamos a Lucas 6:39. Al 40 dice: entonces les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. ¿Quién debe de instruirte? Solamente la palabra, solamente Dios. No podemos tener y poner los ojos en una persona más que no sea el Señor Jesucristo. Número 23 dice: y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Sí hay que tener cuidado de no excluir a ningún hermano. ¿Ok? El que digamos de que no pongamos los ojos en nadie, no quiere decir que vamos a hacerlos tampoco a un lado, que los vamos a mandar por ahí. ¿Ok? Tenemos que incluir a todos los hermanos, no excluirlos. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a Deuteronomio 20:19. Dice: cuando citéis mucho tiempo alguna ciudad para combatir contra ella a fin de tomarla, no destruyas su arbolera, alzando en ella el hacha, porque de ella podrás comer. No la cortarás,
Pues ¿acaso los árboles del campo son hombres para que vengan ante ti con asedio? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los hermanos son necesarios para el cuerpo o el cuerpo de Dios. No podemos excluirlos, tenemos que unirnos y trabajar juntos para poder llevar la palabra. ¿Ok? Porque todos juntos somos de Cristo y todos juntos somos su iglesia, así como Cristo mismo es de Dios. Aquí como está diciendo Pablo. ¿Ok? Espiritualmente podemos hacer daño a personas llenas de fruto para el reino. Mejor tomemos de su fruto para edificación. Recordemos, somos un cuerpo, somos un templo y somos su iglesia, su novia amada. Amén. Así es que no se nos olvide eso, hermanos. Estar en Cristo Jesús siempre, juntos, como iglesia, como cuerpo, como templo de Dios. Amén. Así concluimos el estudio en esta tarde. Quiero mandarles bendiciones, quiero mandarles saludos, quiero decirles que aunque no estamos en vivo, les amo en el amor de Cristo y quiero lo mejor para sus vidas. Amén. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Tú te mereces todo, Padre. Tú que eres la fundación de nuestra iglesia. Tú eres la fundación de nuestras vidas, Señor. Te damos hoy nuestras vidas, entregamos todo a ti. Señor, te damos todo lo que somos en esta tarde. Te decimos, Señor, que vengas, que llenes nuestro corazón, que llenes nuestra vida de tu vida, Señor, de tu espíritu, Señor, y que siempre, siempre estés con nosotros, que nunca jamás nos faltes, Señor. Gracias, Padre, por ser fiel. Gracias, Señor, por estar siempre dándonos todo lo que necesitamos. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga. Amén.